Tenemos el día de hoy aquí en la cabina, nos acompaña y le agradezco que haya aceptado la invitación, el doctor Saúl Ruiz. Él es ginecobstetra, tiene una subespecialidad en medicina reproductiva y endocrinología ginecológica. Y nos acompaña el día de hoy aquí en el programa. Actualmente es miembro activo de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, también del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, y de otras asociaciones más, pero nos acompaña precisamente porque viene a platicarnos de un tema bastante interesante, sobre todo bastante novedoso, digámoslo así, por lo menos novedoso para el común de las personas. No sé qué tan novedoso sea en el mundo médico, es esto de la infertilidad, pero el diagnóstico oportuno y el diagnóstico genético preimplantacional, que ahorita nos dirá de qué se trata en términos más sencillos el doctor Saúl. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación aquí a los micrófonos de Radio Mujer. Primero platíquenos este término de diagnóstico genético preimplantacional, me imagino que en tratamientos de infertilidad, o de fertilidad, de infertilidad, ¿de qué se trata? Sí, bueno. ¿O cómo lo entendemos esto del diagnóstico genético preimplantacional antes de hablar de cómo se lleva el proceso y el tratamiento? Claro. Bueno, el término de diagnóstico genético preimplantacional significa que podemos nosotros analizar embriones previamente antes de ser transferidos al útero, y de esta forma pues saber si cromosómicamente están normales los embriones, ¿no? Y me detengo aquí, doctor Saúl. No se hacía esto, porque conocemos los tratamientos de fertilidad, obviamente, donde pues se implanta embrión, se implantan los espermas y bla, bla, bla. ¿No se hacía esto y no se analizaba o se implantaba así nada más? Lo que pasa es que hay muy poca gente que se dedica a hacer este tipo de diagnóstico, por ejemplo en Europa, en España, en Estados Unidos, en otros países se hace ya de forma rutinaria, y en México, bueno, hay muy poca gente que se dedica exclusivamente, y por ejemplo, el genetista que está con nosotros, el embriólogo que es Francisco Rocha, pues bueno, es uno de los que hace a nivel pues prácticamente de lo hispano, hace reproducción asistida junto con el análisis genético. Entonces sí lleva ya algo de tiempo haciéndose a nivel del país, pero principalmente se hace a nivel del Distrito Federal, y ahora que venimos llegando nosotros aquí con la clínica de INSEMER a Guadalajara, pues obviamente traemos todo este tipo de análisis cromosómico de los embriones. ¿Cuál es la importancia en un tratamiento de reproducción asistida de analizar los embriones, analizar la genética de lo que puede venir en un bebé? Sí, exactamente. Obviamente las indicaciones son muy amplias, pero si nos vamos un poco al inicio de el por qué hacerlo, aproximadamente el 0.6% de la población general tiene alteraciones cromosómicas, y es lo normal que puede haber, ¿no? O sea, tú, yo tenemos alteraciones tú en tus óvulos, yo en mis espermatozoides, en un porcentaje del 0.6%. Pero las parejas que son infértiles pueden tener alteraciones cromosómicas desde el 2% hasta el 14%. Entonces ya esta incidencia se incrementa, ¿no? Entonces, en las mujeres, por ejemplo, se va incrementando este riesgo de alteraciones cromosómicas por la edad, que es un factor muy importante que luego se deja al lado. Las mujeres, por ejemplo, por razones de trabajo, de profesión, van dejando la búsqueda del embarazo, y eso trae consigo una consecuencia, ¿no? Que después de los 30 años... Hoy en día es muy común, ¿eh? Es muy común. Después de los 30 años disminuye la fertilidad, pero a partir de los 35 empieza a prenderse una alarma importante en el que si no aprovechamos el tiempo, disminuyen los óvulos y disminuye la calidad de los óvulos, y eso incrementa el riesgo de alteraciones cromosómicas. Entonces, es muy importante en algunas mujeres o en algunas parejas que ya tienen infertilidad como tal, y que han tenido, por ejemplo, abortos de repetición, es decir, que han perdido embarazos previamente, por ejemplo, en más de 2 ocasiones, o mujeres que tienen una edad mayor a 38 años, que ya tienen mayor riesgo como tal, o algún antecedente de un nacimiento previo con un síndrome de Down, alteraciones y que sexuales. Muchas parejas, cuando les llega pues esta situación de tener un bebé con síndrome de Down, se quedan temerosos a volver a embarazarse, ¿no? Exactamente. Con la incertidumbre de que, y si sale otra vez igual o con otra discapacidad, ¿cómo le hacemos para saber si podemos tener un bebé sano, ¿no? Sano. Sí, otras parejas que ya están haciendo tratamientos de in vitro, que no se embarazan, y que llegamos a un diagnóstico de que puede ser el óvulo o puede ser el semen, en el que haya un incremento de la alteración, pues
Para eso sirve este estudio. Nos está hablando, doctor, que se analiza no nada más a la mujer, se analizan a los dos. Sí, claro, o sea, dentro de un estudio básico de parejas infértiles se analiza a los dos, no nada más a la mujer. Claro. ¿Por qué? Porque el porcentaje de causas de infertilidad la comparten 40% el hombre y 40% la mujer. Entonces, ¿y el otro 20%? El otro 20% es un factor mixto en el que pueden coincidir ambos, ¿no? Pero aquí no es nada de que solo la mujer es la que tiene la culpa, ¿no? Muchas veces el hombre es el que es el culpable, ¿no? de la infertilidad. Entonces, estas principalmente son las causas y las indicaciones de por qué hacer un diagnóstico preimplantatorio. Hay otras, como por ejemplo también, por ejemplo, mujeres o hombres que van a ser sometidos a radioterapia o que se sometieron a radioterapia. Eso incrementa el riesgo de alteraciones cromosómicas en los gametos, claro. Y también hay que analizar los embriones. Vamos a quedarnos aquí. Hay más del tema, obviamente, está interesante lo que estamos tratando el día de hoy. Infertilidad, diagnóstico genético preimplantacional. Después de la pausa, seguiremos hablando con nuestro invitado, el doctor Saúl Ruiz, ginecobstetra, que nos acompaña el día de hoy aquí en Radio Mujer. Vamos a la pausa. Una de la tarde con 20 minutos. Estamos de regreso aquí en Magazine, hablando hoy de infertilidad, de diagnóstico, sobre todo el diagnóstico genético preimplantacional y cómo esto, bueno, pues podría decirlo así, doctor Saúl, y espero que no me equivoque, sería como lo más indicado en todo tratamiento de reproducción asistida. O sea, hace un diagnóstico gestacional. Tiene sus indicaciones, ¿no? O sea, más bien, ¿es siempre en un tratamiento de reproducción asistida o tiene sus ciertos situaciones donde tiene que entrar esto ya? Sí, exactamente, sí. No en todas las pacientes que hacen in vitro está indicado el diagnóstico genético preimplantacional, no es necesario. Solamente si hay estas indicaciones, ¿no? Mujeres de 40, sobre todo mayor de 40 años, antecedentes de más de 2 abortos previos, antecedentes de in vitros fallidas también, por ejemplo, o un análisis de semen muy alterado, le llamamos nosotros FISH de espermatozoides, en el que este hombre tiene una población de espermatozoides anormales más alta que la población general. Entonces, generalmente estas son de las indicaciones principales para recurrir a un análisis cromosómico de los embriones. Es decir, al someterse la pareja al tratamiento, el especialista es quien indica en qué momento sí y en qué momento no. Entramos con esto, ¿no? Exactamente, sí. El especialista es el que debe de tomar la decisión, ¿sabes qué? Eres candidato al análisis cromosómico de tus embriones antes de ser transferidos al útero. Por ejemplo, también hay otras indicaciones que hacemos, ¿no? Y esta, por ejemplo, es muy importante, lo que es la hemofilia, ¿no? Que son alteraciones en la coagulación. Por ejemplo, los hombres son los que tienen la enfermedad y la presentan como tal, y las mujeres son portadoras nada más. O sea, las mujeres no desarrollan la enfermedad. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una selección de sexo. Entonces elegimos transferir solo niñas. ¿Para qué? Pues para que solamente sean portadoras, claro, y no tengan los niños problemas, ¿no? Porque si entendemos que agarramos para que sean niños, ahí van a tener problemas de la hemofilia, por ejemplo, y las niñas no tienen problema porque solo son portadoras. Y todo lo que se puede prevenir con esto, ¿verdad, doctor? Es maravilloso, sí. La ciencia, cómo ha avanzado en este rubro de la fertilización. Y yo le preguntaría, estas cuestiones de diagnósticos genéticos, o sea, llega a un punto donde puede la pareja, o más bien puede el especialista decir ante los resultados, definitivamente por cuestiones genéticas no pueden tener bebé, o siempre hay algo que puedan rescatar genéticamente y después hacer la reproducción asistida. Obviamente cuando encontramos ya una alteración genética importante, no podemos nosotros resolverla, claro, ni quitarle ese problema al embrión porque ya lo tiene, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros podemos hacer con el diagnóstico es encontrar cuáles son los embriones que están normales cromosómicamente y cuáles no lo están. Pero sí pueden encontrar en todas situaciones, o puede haber situaciones donde diga, o casos donde diga, no hay embriones sanos. Sí, claro, o sea, al momento de hacer el diagnóstico preimplantatorio, tenemos que ver, al analizar, por ejemplo, si analizamos 5 embriones, puede ser que todos estén anormales
y que no haya embrión, y obviamente nosotros no lo podemos transferir porque podemos provocar un embarazo y con una pérdida subsecuente, ¿no? Claro. Pero sí, podemos encontrar todos los embriones anormales. Habitualmente hay normales y anormales. O sea, sí, ¿no? pueden, sí hay esperanza de encontrar normales. Claro, ¿no? Pues, de hecho, por eso es la finalidad, ¿no? Y por ejemplo, el diagnóstico... Porque imagino que la pareja llega acá como que sus esperanzas son como que, pues no, pues ya para qué, ¿verdad? Si pues no sirven ni nada, pues para qué le buscamos. Pero sí hay una esperanza con todo esto de decir, podemos encontrar el que sí funciona, el que sí va a reproducirse bien. Claro, pero ahí sí es bien importante también que las parejas tengan la información adecuada, ¿no? Y todo, sobre todo la honestidad de lo que esperan de este diagnóstico, ¿no? Porque el diagnóstico, como lo comentabas, y lo comentamos, no es un milagro, o sea, ni va a resolver problemas que ya están, ¿no? O sea, vamos a encontrar cuáles están bien, cuáles no están bien, y de esta forma poder transferir embriones sanos para que haya menos riesgos de abortos, ¿no? También, por ejemplo, ahorita en la actualidad, que sí es algo más nuevo, es que anteriormente se podían analizar de 9 a 11 pares de cromosomas, que serían el cromosoma, por ejemplo, el 13, el 15, 16, 17, 18, 21, 22 y los sexuales. En la actualidad podemos analizar los 23 pares de cromosomas que tiene un embrión y de esta forma sí poder tener todo completo. El mapeo cromosómico, solo que aquí hacemos un tratamiento de in vitro en 2 tiempos, ¿no? Primero extraemos los óvulos, tenemos los embriones, los analizamos y luego hay que congelarlos porque este estudio ya cromosómico completo dura casi un mes. Entonces ya que tenemos el resultado, hacemos ya entonces una preparación del endometrio y después transferimos los embriones sanos dentro del útero. Que esto es lo que en la actualidad es más recomendable, analizar todos los cromosomas. Aún así, doctor, se exige o se pide ciertos, no requisitos, pero como parámetros o algo para a la mujer, finalmente es la que va a ser implantada para que pueda pues reproducirse ese embarazo dentro de ella. ¿Se le pide algunas indicaciones, le dan algunas indicaciones? Sí, sobre todo, por ejemplo, en las parejas que han tenido abortos de repetición, sí hay una serie de estudios que hay que hacer previamente, que incluyen estudios cromosómicos de la pareja, para ver ellos si están normales sus cromosomas o si son portadores de alguna enfermedad, y de esta forma nos puede ayudar a nosotros a crear esa sonda para poder analizar el cromosoma alterado, ¿no? Y finalmente la mujer que se le va a implantar, pues esos embriones, o sea, se le pide a la mujer durante el proceso que, me imagino, las cosas básicas, ¿no? Del fumar, de no fumar, del alcohol, todo ese tipo de cosas. Claro, todo esto influye al final en el resultado, pero no es la causa principal para que no se embarace, ¿no? Es, por ejemplo, hay mucha gente que fuma, mucha gente que toma y se embarazan como si nada. Claro, o sea, eso sí. Sí es un factor que influye y que hay que tratar de evitarlo para mejorar los resultados, pero no es la causa principal. Y una vez que la mujer es implantada, doctor, y que, bueno, incluso estamos hablando de que es implantada ya con un diagnóstico previo genético, ¿cómo es el seguimiento que se le debe llevar? Me imagino que no es como que, pues ya como cualquier persona que se embaraza normalmente. ¿Hay algo más en particular que se vive con ella durante esos 9 meses? Sí, por ejemplo, independientemente del diagnóstico preimplantatorio, ya el control del embarazo, por lo menos en nuestros centros de INSEMER, sí llevamos un control muy estricto, y no solo en estas pacientes, sino en todas las que hacen un tratamiento de reproducción asistida. Y este control es un control pues del embarazo más cuidadoso, ¿no? Cuidar mucho los controles por ultrasonido, al inicio las hacemos cada semana, después cada 2 semanas hasta la semana 12, y en la semana 12 del embarazo hacemos un estudio muy importante, que es un tamiz para ver si hay, de todos modos, aunque hicimos el estudio cromosómico, vale la pena hacer este tamiz para detectar síndrome de Down, ¿no? Eso se hace con ultrasonido, midiendo algunas estructuras del bebé como tal, y tomando unas hormonas en la mujer, que se llaman beta-HCG libre, y una hormona que se produce en el embarazo, es una proteína, y con todos estos se meten en un sistema especial que nos da una valoración de riesgo de síndrome de Down. Es decir, aún así, con este diagnóstico genético que se puede hacer, ¿hay todavía un riesgo? Es muy bajo, ¿no? Es muy bajo, realmente la posibilidad es bajísima, pero sin embargo nos gusta seguir con el control como debe de ser. Claro. Y bueno, todo lo demás del control del embarazo normal, sus estudios en cada etapa del embarazo, tamiz de diabetes gestacional, o sea, requieren de mucho control las parejas que logran un embarazo de este tipo, ¿no? ¿Puede también caber la posibilidad, como a veces se dice, de que puedan ser más de un bebé? Eso es bien importante. Nosotros
pues prácticamente estamos transfiriendo 2 embriones como tal. O sea, sí se implanta entonces 2. Transferimos 2 embriones para que la mayor posibilidad de éxito es de que se quede de uno y una menor posibilidad de que se quede de gemelos. Pero transferir más de 2 embriones implican muchos riesgos, ¿no? Las parejas a veces dicen, ay, no, pues qué bueno tener ya de una vez 3, ¿no? Y terminamos, ¿no? Pero no se trata de eso. Tienen que ver todas las partes, ¿no? ¿Qué viene cuando tiene un embarazo de más de 2? Pues corren riesgos de que nazcan antes de tiempo, que sean prematuros, y hay muchísimos riesgos en los bebés prematuros. Claro. Y aparte pues llevan muchísimo tiempo en incubadoras, 2-3 meses, entonces todo esto también genera gastos muy importantes en la parte final y emocionalmente difícil. Entonces no es recomendable transferir más de 2 embriones. Pero ¿no? por lo mismo que se ponen más de hasta 2, puede también caber la posibilidad de que sí, entonces sí nazcan gemelas, embarazo gemelas. Sí, exactamente. No, incluso hay veces que transferimos solo 2 embriones y hay veces que un embrión puede gemelar, le llamamos nosotros, porque se puede dividir y formar en el mismo saco 2 embriones, y esos son los gemelos idénticos. Muy bien. Vamos. Entonces, eso existe también. Nos quedamos aquí para hacer la pausa comercial y todavía más que hablar sobre este tema aquí en Magazine el día de hoy. De la tarde con 34 minutos, estamos de regreso aquí en Magazine, hoy hablando de estos temas de infertilidad y sobre todo cómo se trabaja en su momento y en casos especiales también ya el diagnóstico genético preimplantacional, obviamente como decía el doctor, nuestro invitado el doctor Saúl Ruiz, ginecobstetra, y con esta subespecialidad que tiene en medicina reproductiva y endocrinología ginecológica, pues con el fin más bien de poder tener un embarazo y un bebé sano, ¿no? Y también sana la mamá. Claro. Obviamente, como en todos los casos, requieren de los estudios básicos de infertilidad. Y vamos a hablar a lo mejor un poquito de ese proceso, ¿no? ¿En qué consiste un diagnóstico desde el inicio, ¿no? Desde el inicio y cómo ustedes trabajan, porque les decía que cómo ha avanzado la ciencia, pero esta área de la reproducción asistida, y me imagino también que el diagnóstico genético, es muy minucioso. Estamos hablando de cosas microscópicas, que imagino que el genetista está ahí a detalle, y cómo ustedes van seleccionando realmente los que son buenos para poder tener éxito en el tratamiento. Sí, por ejemplo, te hablaba de que esta persona, que es el doctor Francisco Rocha, es la única persona realmente avalada a nivel nacional que hace este análisis cromosómico, ¿no? Entonces, no cualquier persona está preparada para hacer este tipo de análisis. Y bueno, un diagnóstico genético preimplantacional, para poderse hacer, necesitamos hacer previamente un tratamiento de fecundación in vitro. Un tratamiento de fecundación in vitro, ya que tenemos todos los estudios básicos, tanto en el hombre como en la mujer, empieza ya el tratamiento con la regla. El segundo día de la regla empezamos una estimulación ovárica con medicamentos especiales para hacer que crezcan folículos en los ovarios. Vamos haciendo un monitoreo por ultrasonido durante alrededor de 9-10 días, y cuando vemos que los folículos alcanzaron un tamaño adecuado, aplicamos un medicamento que se llama HCG para hacer que maduren los óvulos e ir 36 horas después a la extracción de los óvulos. A esto le llamamos punción folicular. Lo hacemos en quirófano con una sedación que dura 10-15 minutos, es ambulatorio, en 1 hora y media sale la paciente. Ese día extraemos los óvulos y ese día el esposo da una muestra de semen. Esta muestra de semen se capacita, es decir, se mejora, se concentra los mejores espermatozoides y se utilizan para fecundar el óvulo. Estos óvulos en este tipo de diagnóstico se tienen que fecundar con una técnica especial que se llama microinyección, que es introducir directamente un espermatozoide dentro del óvulo. Y con esto estamos fecundando el óvulo y al día siguiente evaluamos el desarrollo embrionario. Estos embriones tienen células que cada día que pasa duplican su cantidad de células. Y en el tercer día del desarrollo, cuando los embriones tienen entre 7, 8, 9 células, es cuando se hace la extracción de las células o biopsia de blastómeras, y se extrae 1 o 2 células el día 3 del desarrollo, y estas células se fijan, se hace una técnica especial, y entonces se destinan diferentes sondas fluorescentes que van a hacer que estos cromosomas se iluminen. Por ejemplo,
Deberíamos de tener, por ejemplo, si analizamos, por ejemplo, el cromosoma 21, pues un par de cromosomas 21 en color naranja, por ejemplo. Si existieran tres puntitos brillantes 21, significaría que es un síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? O también podemos detectar más cromosomas sexuales. Esto para identificarlos ustedes y que tengan muy bien definido cuáles son, ¿no? Exactamente. Y ya analizando los cromosomas y teniendo los embriones que ya los tenemos, por ejemplo, si analizamos 5, pues podemos encontrar que hay 3 normales y dos anormales. Entonces se decide transferir 2 embriones normales cromosómicamente, ¿no? Y como te comentaba, la diferencia que hace el diagnóstico preimplantario en los embriones, que deben de tener una buena cantidad de células, una buena forma, la diferencia que hace entre lo bonito y lo sano es eso, el diagnóstico preimplantatorio. Nos diferencia lo bonito de lo sano. Voy con llamadas, doctor. Claro. Mire, por acá nos preguntan, Mayra Sánchez, 3 veces he perdido bebés debido a la preeclampsia y quiero volverme a embarazar. Esto fue hace 9 años, tengo ovario poliquístico y me dijeron que inyectara cuerpo amarillo. ¿Cómo se aplica y qué opina? ¿Qué días es bueno para la fertilidad? Tiene 35 años. Lo que pasa es que aquí hay diferentes temas, ¿no? O sea, si ha perdido los embarazos por la preeclampsia, es otro tema, ¿no? Claro. Porque la preeclampsia se da principalmente en mujeres embarazadas después de la semana 20 del embarazo y es el aumento de la presión arterial que conlleva a veces hasta daños severos y que hay que interrumpir el embarazo. Aquí estamos hablando ya de embarazos más avanzados. Cuando usted dice de esta parte de lo que estamos hablando de problemas para embarazarse, es en las primeras semanas y los abortos se presentan en las primeras semanas. Exacto, en los primeros 3 meses del embarazo, ¿no? Por ahí sí hablaba algo del cuerpo amarillo, que sobre todo lo que buscamos es administrar progesterona, a lo mejor en los primeros 3 meses del embarazo para mejorar la calidad del endometrio. Pero ya en la actualidad no se usa el cuerpo amarillo, o sea, normalmente utilizamos progesteronas, que incluso son progesteronas que se aplican vía oral o vía vaginal, y ya la progesterona intramuscular, como el cuerpo amarillo, realmente nosotros tenemos, la verdad es que muchísimo tiempo que no lo usamos, no hace falta. Por acá le preguntan en el chat, buenas tardes, quisiera preguntar al doctor, ¿a qué se debe no poder concebir? Mi pareja se hizo estudios y todo salió bien. Y mientras a mí el ginecólogo comenta que en mi todo también está bien, hace falta, realizarme algún estudio en específico, aparte de la histerosalpingografía. Exactamente, dice, tengo 33 años, eso me asusta también ya la edad, pero bueno. Bueno, todavía está en una edad buena, pero sí hay que tener esa valoración y esa información adecuada de cuál es el camino correcto. Eso me gusta a mí mucho comentárselo a las parejas. Si sigues una línea correcta, vas a lograr el objetivo, ¿no? Puede ser que empieces desde los tratamientos más sencillos, pero si no funcionan hay que ir avanzando. Es lo que voy, y lo vas a lograr. Si ya, digamos, el ginecólogo, y ahorita me gustaría que dijera al respecto, el doctor Saúl, lo que opina. Hay un momento en que el ginecólogo dice, bueno, pues por aquí, por acá, hasta donde mi especialidad, todo está bien. El siguiente paso es a seguir investigando, a ver por otra línea ya más especializada, en este caso los especialistas me imagino que en reproducción asistida, para ver qué sigue, ¿no? Exactamente. O sea, ya descartamos una parte, lo más sencillo. Exacto. ¿Qué sigue? Exactamente. Entonces, ahí es cuando una pareja tiene más de 1 año de buscar el embarazo y no lo logra, hay que empezar con esos estudios básicos para la infertilidad, que son muy sencillos. Es ultrasonido en la mujer para ver cómo está el útero y los ovarios. Hacemos nosotros también un análisis del endometrio, que llamamos biopsia endometrial, para ver que ese sitio donde se implanta un embrión esté bien. La histerosalpingografía sirve para ver que las trompas estén permeables, pero solamente nos dice si están permeables o no nos dice si funcionan bien. Pero el que estén permeables nos orienta a pensar que están bien, ¿no? Estudios hormonales si son necesarios, y en el hombre el estudio de semen, pero aquí es bien importante que esté bien valorado el estudio de semen. O sea, desgraciadamente no se vale que sean de laboratorios convencionales, porque ellos no se dedican a reproducción asistida, y nosotros tenemos gente... Son laboratorios especiales. Exacto, que tiene más de 2 años preparándose para analizar el semen. No es el laboratorio donde nos hacemos exámenes generales, ¿no? Y ya teniendo todo esto, por ejemplo en esta pareja, si ya se hizo todos los estudios y aparentemente todo está bien, significa que tiene una infertilidad de origen desconocido, es decir, el 20% de las parejas, aparentemente todo está normal, pero obvio que no, por eso no se ha embarazado, hay algo más allá, y ya teniendo los estudios, son candidatos a empezar
con tratamientos de reproducción asistida, que puede ser desde los más sencillos, como es baja complejidad. Todos esos tratamientos ya cuando se someten a reproducción asistida, ya cuando tienen que también en su momento, si así se requiere, un diagnóstico genético, ¿qué tan al alcance de las parejas está estas opciones, doctor, en cuestiones económicas, pues? Sí, obviamente estos tratamientos no son baratos, claro, obviamente, porque conforme van avanzando en complejidad también significa que van avanzando en tecnología, sí, claro, pero también van avanzando en probabilidades de éxito, o sea, en que mejoran las probabilidades de lograr un embarazo. Entonces, un tratamiento de fecundación in vitro con análisis cromosómico, pues obviamente depende mucho de cada pareja, porque también depende de la medicación que consuman, claro, pero pues sí puede andar rondando solamente el puro análisis cromosómico de los embriones alrededor de 40,000, 50,000 pesos. Sí, realmente caro, requiere, ¿no?, una tecnología, claro, muy avanzada y no cualquier centro de reproducción, sí, lo tiene. A lo que voy es o sea, como pareja, pensar de que si es el objetivo y que quieren embarazarse, es también pensar en la inversión que van a hacer, ¿no? Claro, es invertir en este proyecto que tienen juntos. Y es importante que les quede bien claro cuando están con su médico qué es lo que esperan del tratamiento, claro, cuánto les va a costar, porque no se vale que haya engaños, ¿no? Y entre más claras estén las cosas, pues más fácil tienen la oportunidad de la pareja de decidir sí puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Pero la verdad, déjame decirte que todas las parejas pueden hacerlo, porque nos hemos encontrado parejas que luego resulta que se han gastado muchísimo dinero, claro, en estudios sencillos, en estudios que no les dejan clara la idea de qué es lo que tienen que hacer, y cuando hacen pues ahora sí que juntan todo lo que han hecho, pues ya hicieron un in vitro. Exactamente, sin problema, que mejor, ¿no?, hubieran gastado ese dinero mejor directamente en un in vitro. Exactamente. Doctor, vamos a ir a la pausa comercial, regresamos nada más para que nos dé sus datos, alguna página de internet también, si lo tiene, para más información, y una pregunta que tengo aquí pendiente. Vamos a la pausa. Claro que sí. 1:49 p.m, estamos en la última parte del programa. Agradecemos sus llamadas en el 31 22 11 90, 36 47 18 83 aquí en Guadalajara. Para ustedes en Austin, amigos, 512 215 4909. Y en el chat, agradecemos también quienes están en el chat siguiéndonos en radiomujer.com.mx. De Austin nos habla la señora Ríos y nos comenta, nos faltaría un poquito más de información, señora, por lo que nos comenta, pero dice, su esposo está operado y quisiera un bebé, está operado su esposo y quisiera un bebé, ¿podríamos hacerlo con el tratamiento? No me especifica de qué está operado, no sé si tiene la... sí, me imagino que se hizo la vasectomía. Si va por ahí, sí, dice que si podrán hacerlo con un tratamiento, se puede. Por supuesto, ahí lo que hacemos, lo que no es recomendable ya tanto es la recanalización o unir estos conductos deferentes, porque la verdad es que no va bien, ¿verdad? La probabilidad de éxito es muy baja. Entonces, lo más recomendable es hacer un tratamiento de in vitro, y para extraer los espermatozoides vamos nosotros directamente con una aguja al epidídimo, que es el lugar donde se almacenan, y en casos en el que no se encuentra ahí espermatozoides, se extraen directamente del testículo, y con eso se hace un tratamiento de in vitro y va a lograr un embarazo nuevamente. Claudia Sánchez dice, no se puede manipular la vida, porque desde el momento que un óvulo es fecundado por un esperma, existe un ser humano con toda su carga genética y un alma espiritual. Qué pena que se presten a ese tipo de programas donde se asesinan a seres humanos que ya tienen vida. A lo mejor se ha malinterpretado, Claudia, y ya bueno, agradezco tu llamada y la aceptamos, pero no estamos hablando de asesinato, aquí no estamos hablando, y sí es importante aclararlo, la reproducción asistida no es matar vidas, porque ni siquiera hay vida, es ayudar a que se haga la vida de una forma sana hasta donde sea posible, porque aún así, decía el doctor, una vez ya implantado el embrión o transferido, podría todavía haber riesgos, y ahí, bueno, pues así lo quiso la naturaleza y Dios. Pero aquí estamos hablando de hacer vida y ayudar a formar una vida, ¿no? Claro, nosotros somos los que más respetamos la vida y los embriones. No se trata no estamos matando a nadie. Pues. Claro, y aquí lo que tratamos de hacer es diagnosticar problemas antes de que una mujer se embarace y tenga un aborto y tenga una pérdida, y que pues sea toda una frustración y llegan hasta a haber divorcios y todo por todo este tipo de problemas, ¿no? Entonces queremos ayudar. Aquí nunca hablamos de estar
manipulando los embriones como tal o haciendo otro tipo de cosas que claro, éticamente no se permiten, ¿no? exactamente, sí, claro. ¿No? Entonces sí hay que dejar muy claro eso, ¿no? Aquí lo que buscamos es ayudar a las parejas a que tengan un hijo en casa y que sean felices. De hecho, me contaba ha tenido pacientes, una pareja que había perdido 5 bebés, ¿verdad? Sí, con el diagnóstico preimplantario ahorita ya tiene un bebé ya en su casa, entonces no le podemos decir a esa pareja, ay no, pues no te va a hacer un diagnóstico porque estamos manipulando. Pues no, gracias a eso, ella tiene un bebé en casa, claro. Y gracias a eso ya no perdió más claro. embarazos, ¿verdad? Claro. Marisela Muñoz dice, mi hermana ha tenido 3 abortos y todos a los 2 meses de embarazo. Ella es sangre negativa y él positiva. ¿Tiene algo que ver el tipo de sangre de cada uno? Muchas gracias. Felicidades por el programa. Muchas gracias, Marisela. Dice, en los 2 primeros abortos le pusieron una vacuna. Sí, exactamente. Por ejemplo, el grupo sanguíneo al inicio para un embarazo no tiene nada que ver, porque los grupos es otra cosa. Cuando sí tiene, por ejemplo, la mujer es grupo negativo y el esposo es positivo, en un siguiente embarazo sí se forman anticuerpos que pueden afectar a los bebés, ¿no? Pero esto ya es en caso de que no se pongan las vacunas. Entonces aquí es muy importante que sí, después de un embarazo, si son RH negativa la mujer, hay que poner las vacunas para prevenir esto. Pero eso ya es una cuestión de prevención. Sí, es una cuestión de prevención. Okay. Sí. Pero el hecho de que ha tenido 3 abortos, o sea, entonces... Es candidata a todos los estudios básicos para ver cuál puede ser el problema y bueno, no sería entonces problema de los tipos de sangre. De inicio no es el problema de tipos de sangre. Ya en embarazos más tardíos sí puede afectar el grupo de sangre a un bebé si la embarazada no se puso la vacuna. Claro, pero con la vacuna antes. Sería el tratamiento con la vacuna suficiente, no hay, pues. no hay Aquí mayor estamos problema. Hablando de que no puede haber otra situación. Sí, exactamente. Muy bien. Doctor Saúl, platíquenos, ¿usted dónde lo podemos encontrar aquí en Guadalajara? Y que nos diga una página de internet por si queremos tener más información del trabajo que usted viene haciendo con su equipo. Claro que sí. Bueno, pues el grupo de nosotros se llama INSEMER y nos dedicamos exclusivamente a toda esta cuestión de la reproducción asistida en México. Y estamos aquí en Guadalajara en lo que es la avenida Royal Country 4650, en el 3er piso, es en la colonia Royal Country. Y bueno, pues el teléfono de localización es el 3610-2797, lo repito, 3610-2797. Y la página de internet es www.insemer.com. Ahí en la página... Con I latina, ¿verdad? Insemer. Insemer con I latina. Y ahí pueden encontrar toda la información de los tratamientos de reproducción, toda la información de la localización, lo que hacemos. Realmente es una institución que tratamos de ayudar mucho en la cuestión de los tratamientos, de ser muy honestos, de decir lo que deben de hacer correctamente para que logren tener un bebé en casa. Pues doctor Saúl Ruiz, le agradezco mucho su visita y la asistencia que tuvo aquí con los radioescuchas de Radio Mujer. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación.